Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Nueva vez a esta su revista semanal Los Defensores, como cada semana. Llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información de mucha calidad y hoy un día muy especial porque hoy es Día de las Mercedes. Digo ayer. Ayer fue Día de las Mercedes. A todas las que se llaman Mercedes, Mecho o Mercedita, felicidades a todas ellas. Don Nelson, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, eso es, saludos a todos, pero ese día yo creo que tiene un nivel de injusticia porque, ¿Por qué? porque por ejemplo, hay María y hay Marianos, Ajá, hay José y hay Josefa, ajá. y de Mercedes, ¿cuáles son los machos? Bueno, hay, bueno, Reinaldo Pare Pérez, Ujú, que cumplió año ayer, se sí. llama Reinaldo Mercedes. Ah, bueno, pero con un macho, con un hombre Le masculino ponen un delante. masculino delante, José Ok, Altagracia, Reinaldo ok. Mercedes, y así sucesivamente. ¿Y usted qué cuenta? Bueno, ¿qué te digo? Soportando temperaturas en el Distrito Nacional de 35 grados Celsius, Qué con una mangoso. sensación térmica de 42. ¿Usted sabe lo que son 42? Eso es una fiebre muy alta, muy alta. Así anda la temperatura, una ciudad colapsada. Yo, por ejemplo, a este programa hoy llegué en Uber, porque yo no voy a tomar un vehículo desde mi casa para coger cuerda en la calle. Humo, indecencia de choferes, de motoristas indisciplinados. Y cuando usted va por cualquier calle de aquí de la capital y la mayoría de las ciudades de esta nación, están parqueados de un lado y del otro. Talleres y en las aceras, negocios de goma, parantes de comida, un desastre, un desorden. Así anda la temperatura combinada con el desorden de tránsito. Estamos en una época de peores desorden. No hay una cosa que irrite más a una persona que el calor, el tapón, el desorden en el tránsito y la falta de educación vial del dominicano. Mire, en Santo Domingo Norte empezó la escuela y en la avenida ecológica son 6 vías, la toman las 6 de un solo lado. No, no las 7. Y ahí no aparece un AME que diga nada, un DGC que le dicen ahora. Le digo las 7 porque los motoristas cogen la acera. Sí. Otra cosa que quería comentar es que llegó el otoño en este país, no se Ay, ve pero eso. a mí me gusta, me gusta cuando usted se pone de comparón a informar que ha llegado otra temporada. Que A mí aquí, me fascina. Usted cambió su outfit para la no, es que temporada de siempre otoño. me recuerdo de Estados Unidos cuando yo viajo, que en otoño ¿Eh? se ponen las plantas marrones, caen las hojas y después llega el Ya invierno. cambió su... Aquí llegó el más calor. Y además hay una información importante, señores. Hay que tomar en cuenta la erupción del volcán en la isla Las Palmas, que es una isla que está en las Islas Azores, no, las Islas Canarias. Las Canarias. Islas Canarias, por donde vino Colón, que están frente a África. Oye, esas islas están frente a África, Argelia y esos países, pero son de los españoles porque ellos la tomaron desde cuando la corona. Entonces en esa isla había un volcán prácticamente dormido. Ese volcán despertó y como ustedes pueden ver, se ha llevado todo lo que está de pie ahí. Por suerte que no ha habido víctimas, porque esos países desarrollados no esperan que hayan desgracias personales y trabajan con las personas para evacuarlas. Lamentablemente hay pérdidas materiales, pero no humanas. Esperemos que ese volcán no tenga un límite y no ocurra como pasó hace unas décadas del volcán de Finlandia, que cambió satisfactoriamente la temperatura de la Tierra, le bajó 1 grado, 2 grados por un periodo de tiempo y creó una gran crisis en los vuelos aéreos, en los vuelos de aviones por ahí, porque totalmente el cielo lo puso que no se podía mirar. Esperemos que la naturaleza sea condescendiente con la humanidad. Es un proceso natural de la Tierra, como que erupta, como que le sale del fondo de la Tierra, porque la Tierra en el medio es lava, es fuego, es roca hirviendo y por algunos puntos de la Tierra sale
el volcán. El volcán originan islas. Esa isla probablemente se haga más grande porque esa lava que va subiendo, va llegando a las costas y la agranda las islas. La Esa es la lava historia llegaba hasta las tuberías de Sí. las casas que estaban alrededor, ahí en Islas Canarias. Sí. Bueno, señores, Sí. esperemos que la naturaleza sea cumpla su- Magnánima con nosotros los seres humanos, usted que se la- atreve a que la decir, estamos golpeando, así es. usted se atreve a pedir que la naturaleza sea Vamos a magnánima. ver cómo está la naturaleza con los combustibles que en esta semana, a ver cuál fue el comportamiento. Para la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los precios de los combustibles se mantienen sin variación, a excepción del gas licuado de petróleo que tuvo un ligero aumento de 2 pesos y se venderá a 129 pesos con 10 centavos el galón. Repetimos que para la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre del 2021, los precios de los combustibles se mantienen sin variación, a excepción del gas licuado de petróleo que aumentó 2 pesos y se venderá a 129 pesos con 10 centavos, mientras que las divisas, el dólar, para la compra 55,50 y para la venta 57 pesos y el euro 64 pesos para la compra y 69 para la venta. Ese es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre. Bien, luego de ver el comportamiento del precio de los combustibles para esta semana, nos vamos al resumen de noticias, pero antes de irnos al resumen de noticias, les diré que esta semana vamos a conversar con una especialista de la conducta. Ella es psicóloga escolar. Buen tema. Es un buen tema para este año que ha iniciado de manera presencial y en algunos casos semipresencial la docencia, tanto en las escuelas públicas como privadas. Entonces vamos a conversar con Gisette Arcángel. Con ella vamos a arrojar un poquito de luz a cómo deben de comportarse tanto los niños como los maestros y también los padres y tutores en esta nueva etapa del inicio de la docencia presencial. Ahora sí, nos vamos a un resumen de noticias y cuando culmine el resumen de noticias, a una pausa comercial. Iniciamos esta primera semana de otoño con el mismo patrón climático de un verano intenso al que los ciudadanos hemos tenido que adaptarnos a sus altas temperaturas, agravado en las ciudades con el inicio de las clases presenciales en escuelas públicas y privadas que han provocado el colapso del tránsito en el Gran Santo Domingo, donde prácticamente nadie llega puntual a ninguna parte, producto de tapones kilométricos, el desorden y la mayoría de veces falta de planificación o ausencia de los agentes de la DGCET. En medio de muchas quejas, las asociaciones de padres y amigos se dio el inicio al año escolar de manera presencial, donde el común denominador era la falta de mantenimiento y equipamiento de las escuelas, donde muchas hasta con falta de mobiliario. La pregunta obligada es, ¿y el Departamento de Edificaciones Escolares del Ministerio de Educación qué hizo en el tiempo que los planteles estaban cerrados? Pero la noticia dominante de esta semana fue el viaje del presidente Luis Abinader, que agotó una apretada agenda en la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde presentó el panorama social y económico de nuestro país frente a la pandemia de la COVID-19 y donde pidió auxilio económico para los países de economías más pequeñas y fijó su postura de que la solución de los problemas de Haití no está en manos de República Dominicana, sino más bien de la comunidad internacional. Por su parte, el expresidente Leonel Fernández también ha estado de gira por algunos estados de los Estados Unidos en actividades de la Fundación Global, además de juramentar a cientos de dirigentes en varias ciudades norteamericanas, en su participación en un medio nacional desde New York, además de reiterar su negativa a una nueva reforma a la Constitución, cuando según él, lo urgente es buscar una solución al aumento de los productos de primera necesidad. Además, dijo estar de acuerdo que los restos de Pedro Santana sean retirados del panteón. ¿Por qué? De quien considera que nunca debió estar ahí porque sus pasivos son más que sus activos, dijo. En otro orden, Enrique Figueroa, acusado de amenazar a un funcionario extranjero y de hacer amenazas interestatales contra Luis Abinader, fue apresado y ahora enfrenta penas federales de 5 y 3 años de prisión.
Y la delincuencia y la inseguridad ciudadana siguen azotando a la población y esta vez desconocidos a bordo de una motocicleta atracaron a un canjeador de dólares mientras se encontraba en la parte frontal de su negocio de la Villa Olímpica, zona sur de esta ciudad. La información del atraco la ofreció la víctima, William Mercado, quien declaró que uno de los atracadores lo apuntó con un arma de fuego en la cabeza y le dijo que le entregara lo que tenía encima. En el orden internacional, el gobierno de los Estados Unidos empezó el pasado domingo a deportar a los migrantes haitianos retenidos en un campamento improvisado bajo un puente en la localidad del Río, en el sur de Texas, tras un cruce masivo en la frontera. Un total de 208 haitianos que intentaban ilegalmente entrar a Estados Unidos fueron ya devueltos, según confirmó el gobierno haitiano AF, en un contexto sociopolítico y económico marcado por una aguda crisis. Miles de haitianos han huido del país debido a una combinación de inestabilidad política tras el asesinato del presidente en agosto y un terremoto en el mismo mes que dejó más de 1.200 muertos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social continuará celebrando vistas públicas para escuchar a los sectores interesados. Manifestó que luego que concluyan las vistas públicas, la comisión solicitará la posición del gobierno para entonces elaborar el proyecto definitivo que dará paso a la reforma integral de la seguridad social. Entre tanto, más de 35 comisiones de la Cámara de Diputados continuaron su ardua labor de estudio de importantes proyectos de cara al desarrollo del país y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entre ellas la bicameral de Código Penal, la de extinción de dominio, la de Ley de Participación Ciudadana, también trabajaron Hacienda, Tecnología de la Información, Cultura, Medio Ambiente, Ministerio Público, Industria y Comercio y Justicia. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Bien, amigos televidentes, luego de este resumen de noticias, don Nelson, esta semana el presidente Luis Abinader llegó el pasado jueves en la tarde de su viaje por los Estados Unidos, donde participó en la 72ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. La felicito que usted se sabe ese nombre completo de séptimo, ¿cuánta? 72ª. ¿Qué número es ese? 72. Oh, parece que usted le dijo le fue bien en matemática. Sí. El presidente ahí llevó... Debutó como mandatario. Se vio bien, el presidente se vio como si no estuviera leyendo. Buen manejo escénico. Escénico. Lo único que los temas se me pareció como si estuviera aquí en el Congreso de aquí exponiendo, porque, bueno, esos son los temas realmente que más afectan. Especialmente el tema de la deuda, que, bueno, habló con el mundo para que le afloje la tuerca a los países pequeños y que el dinero que enviaron los países ricos a través del Fondo Monetario Internacional, la mayoría lo tomaron los países ricos y a nosotros nos dieron, fue una chilatita. Él plantea que se cree un fondo con esos recursos para flexibilizar un poco más las deudas de nuestros países. Pero eso lo había planteado Leonel Fernández. Exacto, eso lo había planteado, eso no es nuevo, eso es también un planteamiento que se había hecho antes. Habló también de los avances que hemos tenido con el tema de la vacunación y precisamente nuestra generosidad, porque compramos vacunas de más, como ustedes saben, y anunció que donamos 800,000 vacunas a otros países y hizo énfasis fundamentalmente en el tema haitiano, diciendo que también lo ha dicho el presidente Fernández y lo han dicho otros presidentes, que el problema haitiano no es un problema que lo podemos enfrentar los dominicanos solos. No. Eso fue fundamentalmente los temas puntuales del presidente.
De todas maneras, entendemos que hizo un buen trabajo de marketing también por allá, porque desde aquí salió con una batería de acompañantes y medios, y bueno, eso tuvo una cobertura perfecta, diría yo, muy perfecta. ¿Qué le parece? Mire, don Nelson, parece que Estados Unidos o Nueva York está de moda, porque también el presidente Leonel Fernández tuvo un periplo por los Estados Unidos, tenía una agenda con varias actividades y también la conferencia latina de expresidentes. Muy buena. También Leonel Fernández llevó representantes de los diferentes medios de comunicación. No, ¿O sería que aprovechó deje lo eso. que llevó Fueron Luis de bola Abinader? algunos, Porque no. eh, ¿Cuál es representante de medio de comunicación? bueno, yo lo escuché en los diferentes programas que estaban allá. Ah, yo le voy a explicar a usted lo que pasó. Entonces, o Leonel con su tacañería aprovechó que todos esos periodistas estaban allá, porque señores, Leonel es tacaño. No, eso no es tacañería, que recuerde que es un partido de oposición, espérese, recuerda que es un partido de oposición que no le han dado un peso todavía a la Junta Central Electoral, antes de juego, aún tocándole. No es tacañería, es que la gente, que así decían de Balaguer, a los presidentes austeros que controlan la economía le dicen tacaños porque saben administrar el dinero. Eso no fue. Ahora, si están los medios allá llevados por el gobierno, que todo el mundo sabe que el gobierno Él aprovechó. pagó un dineral, él aprovechó. Ahora, cuando hicieron la entrevista el miércoles con el presidente Abinader, que le preguntaron algunos temas, él estaba agendado para el jueves pasado. Y adivine qué, el hombre sorprendió porque maneja los temas, es que es demasiado experto. Mire, señores, que deja hablar Leonel se fuñó, porque aunque sea enemigo lo convence. Esos periodistas estaban así, babeando, porque el tipo es demasiado preparado. Y una de las cosas que más nos sorprendió fue la respuesta que él le dio al tema de la reforma constitucional. Al tema de la reforma constitucional y también un punto muy... Pero yo quiero que usted, hay un video que yo quiero que ese tema de la reforma constitucional, el público, porque ahí se reitera y salió en todos los medios, el público lo escuche, lo vea. ¿Por qué Leonel dice que no es necesario, que no invente tocando la Constitución? Me parecería interesante, ¿verdad? Que veamos ese corte. Sí, ese corte es muy interesante. Abinader habló de una reforma constitucional específicamente para establecer la independencia del Ministerio Público. Nosotros dijimos que carecía de objeto una reforma constitucional para esos fines, toda vez que ya la propia Constitución, en los artículos 170 y 171, así como la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece el principio de independencia del Ministerio Público. Y lo dice en estos términos: el Ministerio Público será independiente de todo órgano o poder del Estado al cual no estará subordinado. Por tanto, algo tan preciso en el texto legal y constitucional no amerita que se haga una reforma constitucional. Luego, en el marco del diálogo se ha ampliado el alcance de esa reforma, lo que indica que el mensaje nuestro llegó, y al comprenderse que carecía de objeto, han introducido nuevos elementos. Nuestro criterio es que aún faltando más de 100 leyes a ser aprobadas, 100 leyes con la finalidad de darle aplicabilidad a la Constitución del 2010, carece de sentido realizar una nueva reforma constitucional cuando no hemos completado el ciclo legislativo de la Constitución del año 2010. Ustedes recordarán que esa Constitución del 2010 fue objeto de una consulta popular que duró prácticamente 2 años. Se creó una comisión de juristas nacionales y de expertos internacionales para trabajar en lo que tiene que ver con el aspecto técnico constitucional. Hoy día nuestra Constitución es considerada como una de las más avanzadas en Iberoamérica. Las constituciones requieren tiempo para fines de madurez, de comprensión y de aplicación. Yo creo que no tenemos por qué aventurarnos en una reforma constitucional en estos momentos cuando las necesidades del país están en otra dirección. Hoy el problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, es el tema económico derivado, obviamente, del impacto de la crisis sanitaria. Hemos tenido una expansión del gasto público con una disminución de los ingresos, entonces hay un tema por ahí de cómo mejorar los ingresos fiscales para la República Dominicana. Hoy tenemos un problema de seguridad ciudadana. Hoy la atención pública está más bien en el alza de los precios de los productos de la canasta familiar. Por tanto, para muchos, hablar de una reforma constitucional absolutamente innecesaria en estos momentos
es una forma de distracción con respecto a los problemas fundamentales por los cuales se está atravesando el país en estos momentos. ¿Viste? Bueno, en síntesis, es una forma de distracción a los problemas que se están enfrentando en estos momentos. Lo que quiere decir ahí, que lo de nosotros ahora no es hacer un show de reforma, es resolver el problema de la crisis económica, de que usted va hoy a cotizar una crema de papel y le cuesta 300 pesos y mañana no la pida con la misma cotización. No. Estamos como cuando estábamos en el 2003, 2004 con Hipólito. Qué mala suerte tenemos. Ya usted va mañana y son 350. Dice, no, espérate, subió. Mira, hay un punto que yo no quería dejar fuera antes de que culminemos el tema de Leonel Fernández, y es la introducción de la Biblia a las escuelas, del estudio de la Biblia a las escuelas. Él defendió eso. Y eso es una tarea muy importante, señores, porque la Biblia es el libro más completo y más perfecto. Sí. En la Biblia está todo. Todo está en Le la hicieron Biblia. la pregunta de que si él estaba de acuerdo y él planteó que la Biblia es el libro más leído en la humanidad. Es el libro más Y su leído. contenido es constructivo y además dijo pero que la Biblia nos sirve a nosotros los escritores para moldear el grandes estilo y mejorar el literatos estilo, sí, se moldean el estilo y la forma de escribir con la lectura de la Biblia. por la narrativa. Con la narrativa. Bueno. Señores, lo que no está moldeado en este año es la apertura del año escolar. Mire, independientemente de lo que vaya a decir la psicóloga escolar, fuera de ella, yo quisiera hablar de ingeniería escolar. No, pero es que ¡Qué yo... desorden! Toda la escuela No, es que por destruida. ahí es que yo me voy, porque yo no soy una profesional de la conducta en ese tema, para eso la invitamos a ella. Yo lo que me quiero ir es por la parte de la planificación. Del ministerio. Señores, Quedaron eso pa' no último. hay excusa porque las escuelas duraron 1 año y 4 meses cerradas. En ese año y 4 meses todo el mundo sabe que el Ministerio de Educación tiene un departamento de edificaciones escolares. No pudieron hacer una Ay, Dios. supervisión y un levantamiento del estado físico de las escuelas. Lo hicieron virtual también. No pudieron hacer ese levantamiento de ver cuáles escuelas estaban agrietadas, cuáles tenían los techos destruidos, a cuáles le faltaban pintura, para ahora tener este show de que hay muchísimos planteles que no tienen ni butaca. Bueno, yo felicito a esos directores. No, Mire, yo quiero felicitar a esos directores de escuela que duraron 3 días sin dormir, tratando de lavarle la cara a sus escuelas. Por ejemplo, la Fidel Ferrer, donde yo estudié desde niño hasta bachiller y me gradué. Yo estuve por ahí y esas directoras de ahí, yo creo que ahora que está cogiendo un sueñito. Y yo felicito al padre José Luis Hernández, que a pesar de las amenazas, no abrió la docencia en el Liceo de Escuela Parroquial San Pablo Apóstol de Cristo Rey. Porque él dijo, yo no me voy a responsabilizar de que ese pedazo de techo le caiga arriba, en la cabeza, a un maestro o a un niño. Bueno, son héroes e heroínas los que están dando la cara con la presencia de los niños en las escuelas, abarrotados, sobrepoblados, de manera tal que, aparte de felicitarlos, lo exhortamos a que se cuiden porque las condiciones son difíciles. Demasiado difíciles. Bueno. Punta Catalina otra vez, nos quedamos con el tema Por la de Punta falta de Catalina, planificación, lo mismo. por la falta de tiempo. Señor, ustedes no sabían que Punta Catalina era con carbón, que funcionaba. No sabían que esa planta era con carbón. Ay, inventando Ahora una que están. licitación huyendo para comprar carbón mineral porque no hay carbón para Punta Catalina. Inventando que están. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con la psicóloga escolar Giselle Arcángel. Con ella vamos a hablar de diferentes temas, pero todos educativos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social continuará celebrando vistas públicas para escuchar a los sectores interesados. Manifestó que luego que concluyan las vistas públicas, la comisión solicitará la posición del gobierno para entonces elaborar el proyecto definitivo que dará paso a la reforma integral de la seguridad social. Entre tanto, más de 35 comisiones de la Cámara de Diputados continuaron su ardua labor de estudio de importantes proyectos de cara al desarrollo del país y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entre ellas la bicameral de Código Penal, la de extinción de dominio, la de Ley de Participación Ciudadana, también trabajaron Hacienda, Tecnología de la Información, Cultura, Medio Ambiente, Ministerio Público, Industria y Comercio y Justicia. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular.
Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de esta subrevista semanal, que hoy vamos a conversar con Giselle Arcángel. Giselle Arcángel, quien es psicóloga escolar. Entonces, a raíz de que ha iniciado la apertura de un nuevo año escolar, quisimos traerla a ella aquí para hablar un poquito de cómo debemos abordar este nuevo reinicio. Buenas tardes, Giselle, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noemí. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un poco cansada, ¿verdad? Un poquito, pero realmente es lo que nos corresponde. Es la labor que hemos decidido hacer. La hacemos con amor y placer. ¿Tú trabajas con niños de qué edad a qué edad? Bien, bueno, en mi centro trabajamos con niños desde los 4 años, que es el inicial, ciclo inicial, primaria y el primer ciclo de secundaria. O sea, tenemos todas las edades. Infancia, niñez y adolescencia. Giselle, para nadie es un secreto que es nuevo para el país iniciar un año escolar de manera presencial y semipresencial en algunas demarcaciones todavía en medio de una pandemia. Nunca se había tenido esa experiencia de iniciar docencia en medio de una pandemia. ¿Qué tal ha sido la experiencia de ustedes para los docentes? Bueno, Noemi, mira, realmente desde que la pandemia inició hemos estado reinventándonos en todos los aspectos, no solamente en el aspecto escolar, sino en todo lo de la vida. Pues educación no es la excepción. Nos ha tocado ir sobre la marcha, un aprender, un desaprender, hacer un plan, ver qué funcionó, qué no funcionó. Ha sido un arduo trabajo. Ha sido un arduo trabajo para toda la comunidad educativa. Sin embargo, hemos podido ver resultados. A lo mejor no los esperado en un año de pandemia, un año y medio de pandemia, pero sí ahora con la esperanza de nosotros poder mantenernos y poder llevar a cada familia el pan de la enseñanza que es tan necesario. Y nosotros como educadores, como formadores, psicólogos, equipo de gestión, pues tenemos ese compromiso. La pandemia llegó para quedarse y nos toca salir adelante con esto. Es fuerte, no te puedo decir que no, porque como bien dijiste es algo nuevo, claro. Pero es un trabajo que se está haciendo en equipo y que como pudimos salir adelante en aquel año, pues yo creo que ahora que estamos presencial, que es lo que más conocemos, pues yo entiendo que lo vamos a lograr también. ¿Qué resultados positivos han tenido ustedes en esta nueva experiencia? Bueno, es una experiencia que apenas empieza. Hoy empezamos el 20, hoy estamos a 25. 23. 25. 25 hoy. Ok, estamos a 25. Estamos hablando de 5 días solamente. Sin embargo, podemos ver cada familia que llega con su hijo, con la esperanza de poder dejar a sus hijos en un buen lugar, de que puedan aprender, porque estuvieron expuestos, nuestros muchachos estuvieron muy expuestos fuera de la escuela. Tenemos estudiantes que la esperanza es el centro educativo. Entonces, el primer logro es que ellos puedan llegar a su centro, donde puedan volver a sonreír, donde puedan ver sus compañeros, donde tengan ese docente con quien hablar, ese psicólogo que pueda expresarle lo que siente, que se puedan sentir escuchados y valorados. La receptividad de los padres, ¿cómo ha sido? Bueno, ¿de temor, de confianza? ¿Cómo ha sido esa interacción? Papá, alumno, plantel, docente, ¿cómo ha sido? Bien. Bueno, por la cantidad de estudiantes que hemos recibido, podemos decir que los padres están confiados del proceso educativo en este año, a pesar de que continuamos en pandemia. Por ejemplo, te puedo hablar por mi centro y otros colegas que también me han hablado de que su asistencia ha sido masiva.
Entonces entendemos que si la asistencia ha sido masiva es porque los padres se sienten en confianza con el proceso. ¿Cómo se logró esa confianza? ¿Ustedes durante la pandemia tuvieron en contacto con los padres? ¿Cómo fue ese proceso? Porque era virtual, pero no todos los padres se dedicaban a darle seguimiento a ese alumno que estaba tomando clase virtual. Bueno, Noemí, mira, te puedo hablar por mi centro. Claro. Nosotros hicimos un trabajo de equipo, especialmente con las familias, porque este programa que implantó el Ministerio de los Cuadernillos, o sea, era formar a la familia para que la familia pudiera llevar el seguimiento y pudiera enseñar a los muchachos. Entonces, en nuestras familias, en la Escuela Fidel Ferrer, fue como un trabajo de equipo. Se compenetraron mucho. La familia se dio cuenta ¿Hubo integración? Sí, bastante. Bueno, yo te puedo decir que en nuestro centro, la asistencia, porque aunque estábamos virtual, se llevaba un registro de asistencia, era casi de un 100%. Okay. Tú sabes, y eso lo hacíamos en conjunto con la familia. O sea, en este tiempo de pandemia, aquel tiempo que cerró la escuela, los padres llamaban que necesitaban el apoyo, mira, el niño tiene ansiedad, ¿qué hago? Los docentes siempre estuvieron ahí. Entonces, la familia se dio cuenta que contaba con el centro. Y eso, o sea, esa confianza no fue que empezó el día 20, esa confianza se construyó. ¿No hubo deserción en ese año? Tuvimos poca deserción, porque mayormente los grados que tienen ese tema de deserción, podríamos hablar de secundaria, que son los más grandes. Pero nosotros hicimos un equipo de trabajo donde ese equipo de secundaria buscaba a esos muchachos y esas visitas domiciliarias, a pesar del riesgo. Fue un arduo trabajo que se hizo. Se habla de que esto es nuevo. ¿Cómo manejaron ustedes, y en el caso tuyo como psicóloga escolar, el tema de la ansiedad con los niños cuando estaban en clase virtual? ¿Cómo se manejó eso? Mira, normalmente nosotros como unidad de orientación y psicología, pues formábamos a los padres, le dábamos ese seguimiento de qué tenían que hacer. Sabes que había un temor muy fuerte de que los niños no pueden salir, no se le permitía salir a los niños. Sin embargo, sabemos y conocemos que nuestros muchachos tienen que estar jugando, tienen que estar en contacto con otros niños de su edad. Y lo que se le hacía era que se le comunicaba al padre, se le inducía, se le pedía que llevaran a los niños a esos espacios donde ellos pudieran jugar, que pudieran escucharlo, que hicieran esos juegos de mesa, que incluso yo tuve padres que hasta le recomendé que hicieran teatro en casa. Se le dio un sinnúmero de actividades donde el niño pudiera canalizar esa ansiedad que le producía el estar en casa. O sea, que un niño fuera a un parque con la familia, eso no le iba a producir una infección, ellos no se iban a contaminar por eso, porque había un temor y era como miedo a lo desconocido. Entonces, por ahí pudimos sensibilizar, pudimos inducir y proporcionarles esas actividades que ellos podían realizar donde el niño pudiera botar esa ansiedad. Y ahora, ¿cómo manejaron el temor de volver al aula? Bueno, Noemí, mira, ya hay una costumbre. Ya la comunidad está acostumbrada a lo que es la COVID-19. Nosotros estamos en un lugar donde hay mucha vulnerabilidad. Claro. O sea, estamos en el ensanche La Fe. El corazón del ensanche La Fe. Estamos hablando de que nuestras familias en los primeros momentos se cohibieron, pero si seguían cohibiéndose, pues hasta podían morir de hambre. Entonces ya no existe ese gran temor. Sí, nuestros muchachos están como un poquito tímidos, pero igual ya nosotros estábamos preparados para recibirle. Tenemos actividades psicoafectivas que se realizan en esta primera semana, es solamente eso, para ver cómo se siente el estudiante, para conocer ese estudiante que vino de prácticamente 2 años sin estar en las aulas, y estamos en ese conocer. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos vamos a continuar con esta interesantísima conversación
con nuestra querida psicóloga escolar, que la vamos a convertir en la psicóloga de cabecera de este programa Los Defensores, Gisette Arcángel, y con ella vamos a hablar de tips y de qué deben de hacer los padres en la casa con los menores, con los niños, ahora con esta nueva vuelta a la escuela. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social continuará celebrando vistas públicas para escuchar a los sectores interesados. Manifestó que luego que concluyan las vistas públicas, la comisión solicitará la posición del gobierno para entonces elaborar el proyecto definitivo que dará paso a la reforma integral de la seguridad social. Entre tanto, más de 35 comisiones de la Cámara de Diputados continuaron su ardua labor de estudio de importantes proyectos de cara al desarrollo del país y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entre ellas la bicameral de Código Penal, la de extinción de dominio, la de Ley de Participación Ciudadana, también trabajaron Hacienda, Tecnología de la Información, Cultura, Medio Ambiente, Ministerio Público, Industria y Comercio y Justicia. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Bien, retornando con nuestra invitada de esta semana, Gisette Arcángel, quien es psicóloga escolar y terapeuta familiar. Antes de irnos, dejamos una pregunta en el tintero. Gisette, ¿qué tú les recomiendas ya finalmente para pasar a otro tema? A los padres, ¿cómo manejar este tema de la vuelta a clase, pero los padres con los niños en casa? Hay mucho de las escuelas que son tanda extendida. Cuando ese niño llega a la casa, ¿cuál debe ser el comportamiento del padre para recibir ese niño? Bien, Noemí, mira, lo importante es saber que estamos en un proceso de adaptación. Y este proceso de adaptación es para todos. Yo digo, y empecé diciendo cuando empezó ahora esta reapertura, que el volver a la escuela es un impacto nacional. Impacta todos los ámbitos, familia, escuela, comercio, transporte, o sea, es un impacto nacional. Y este impacto tenemos que estar a la disponibilidad de adaptarnos. Y una parte importante es la familia. Es el sistema con la capacidad de influenciar en cada uno de sus hijos. Entonces, ahora ellos tienen que preocuparse por motivar a ese estudiante, interesarse por las cosas que ellos están haciendo en la escuela, desarrollar sentido de pertenencia en la familia y en la escuela. Eso es primordial para un proceso de adaptación efectivo, porque hemos tenido muchos cambios, muchas transiciones de repente. Entonces, la familia ahora tiene ese proceso de interesarse por lo que hace el estudiante. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Qué te gustó? ¿Qué aprendiste? Porque así cuando ellos lleguen, alguien le va a preguntar por el proceso, alguien se va a interesar, ellos van a sentir lo que estoy haciendo es bueno y a alguien le importa. ¿Qué protocolo llevaron ustedes a cabo para recibir esa caterva de muchachos? Bueno, lo primero es que nosotros no pudimos abrir con el 100% de la matrícula porque somos una escuela y liceo. Exactamente, con una gran matrícula. Entonces lo que se hizo fue que se seleccionaron 2 grupos, grupo A y grupo B. Son los grupos divididos, el 50% de nuestra población estudiantil. O sea, nosotros no tenemos la matrícula completa. Tenemos maestros formados ya de cómo deben de manejarse con los estudiantes. Tenemos una zona de aislamiento. Desde que el estudiante llega a la puerta se toma temperatura, se higienizan las manos. Tenemos un proceso de higienización
cuando el estudiante desayuna, se higieniza, cuando el estudiante sale a recreo, los recreos son divididos. Eso te iba a preguntar, es un punto que muchos de los papás tienen como ese poquito de temor, y es cuál va a ser el desarrollo del niño durante el recreo. Bien, como el estudiante está en una aula, con ese mismo grupo va a su recreo. Ok. Entonces, ¿qué te digo? Hay un cronograma de limpieza que es exhausto y cada 10 minutos, cada 20, dependiendo las áreas. Esas áreas que son tocadas siempre, pues se deben de limpiar cada 20 minutos, cada 30 minutos. Si el estudiante bajó al recreo, si subió, porque tenemos 2 niveles, entonces ya tenemos el personal de apoyo ahí que está pendiente, sabe cuáles son los horarios, tiene esos cronogramas para que esas áreas se mantengan higienizadas. Todo lo que la escuela tenga que hacer y esté en sus manos, se está haciendo para preservar la salud de nuestros estudiantes y de todo el personal. Tú hablaste de influencia, y al hablar de influencia me surge la pregunta, porque ahora cada niño, desde que aprende a las vocales, tiene acceso a un móvil, ya sea una tablet, un teléfono, una pantalla. ¿Cómo han influido los denominados teteos, los dembowceros en nuestros alumnos, en nuestros niños, en nuestros infantes? Realmente hay una gran influencia. Hay una gran influencia porque es lo que está a la vista. Ellos ven a lo mejor un dembocero que anda en un buen carro, un buen video, es lo que sus ojos ven, se les permite que lo vean, pero solamente ellos están viendo esa parte, ellos no ven qué hay detrás. Y, por ejemplo, para nuestra comunidad educativa es difícil que no influyan. ¿Por qué? Porque nuestro centro está rodeado de esos lugares, de centros de bebida, drink y demás. Y sí afecta, es una de las barreras que tenemos como centro, y entiendo que tenemos que conquistar a nuestros muchachos, pero no solamente desde la escuela, sino desde la familia. Entiendo que si algo que debería de, una política de Estado debería de ser formar, capacitar y exigirle a las familias para poder ayudar un poco más en lo que es la formación de nuestros muchachos. Hablaste de formar y exigirle a la familia. Tú como terapeuta familiar, ¿a qué edad se le debe permitir a un niño tener contacto con un dispositivo móvil? Bueno, mira, lo primero es que cada aparato, cada juguete trae un manual, y en ese manual te especifica las edades del niño o de la niña o incluso del adolescente para poder usar un aparato de estos. Entonces, es difícil ahora en pandemia nosotros decir que un estudiante debería de usar un aparato electrónico a los 12 años, que es la edad adecuada, pero es difícil cuando debemos de auxiliarnos de estas pantallas para que los muchachos puedan adquirir los conocimientos que necesitan para insertarse a nivel social. Entonces, aquí entiendo que ya no podemos hablar de que un estudiante, un niño, debe de tener 12 años para utilizar una pantalla. Aquí lo que debemos hablar ahora es que mamá, papá, los tutores deben de hacer un plan de acción para que el niño utilice la pantalla de forma adecuada. Porque si me haces la pregunta, pues yo te voy a decir, bueno, los expertos hablan de 12 años, pero entonces estaríamos en contradicción cuando yo como psicóloga le digo a mis muchachos, vamos a hablar de los valores del mes, pero lo vamos a hacer vía Zoom. Entonces como que entramos en contradicción, ¿verdad? Lo correcto es que mamá, papá y la escuela formen a los muchachos para que puedan utilizar de forma adecuada las pantallas. De manera correcta. De manera correcta. Porque el celular se ha convertido en el arma principal de educación en la casa. Exactamente. Cuando el niño está llorando lo entretienen con un celular y el niño tiene 1 año, 2 años. Bueno, ahí no es funcional. Ahí no es funcional porque ahí tú estás dándole un placer a un niño de 2 años que no conoce y estás haciendo que su cerebro cree una adicción.
O sea, me siento mal, me das algo y eso me provoca placer, me siento bien, pero entonces ahí tú no estás corrigiendo, ahí tú no estás formando, ahí tú estás como que estate quieto. Pero el 40 o 50% de las madres, ¿eso es lo que hacen para calmar al niño o a ese infante que tienen en la casa? Por eso te hablaba que es importante formar y educar a la familia. Porque muchas veces esas madres, esos padres, no saben el daño que le están haciendo al infante. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrevista con quien desde ya será la psicóloga de cabecera de esta subrevista semanal Los Defensores, Gisette Arcángel. Ha sido un placer. No está de más decirte que las puertas de esta revista semanal están abiertas para cuando usted desee volver por aquí. El placer es mío, Noemí, de verdad, muchas gracias. Señores, ustedes mantengan la sintonía y continuamos con el contenido de esta subrevista semanal Los Defensores. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la comisión bicameral que estudia la modificación de la ley que crea el sistema de seguridad social continuará celebrando vistas públicas para escuchar a los sectores interesados. Manifestó que luego que concluyan las vistas públicas, la comisión solicitará la posición del gobierno para entonces elaborar el proyecto definitivo que dará paso a la reforma integral de la seguridad social. Entre tanto, más de 35 comisiones de la Cámara de Diputados continuaron su ardua labor de estudio de importantes proyectos de cara al desarrollo del país y los dominicanos en cualquier parte del mundo. Entre ellas la bicameral de Código Penal, la de extinción de dominio, la de Ley de Participación Ciudadana, también trabajaron Hacienda, Tecnología de la Información, Cultura, Medio Ambiente, Ministerio Público, Industria y Comercio y Justicia. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de Los Defensores. Como cada semana, noticias interesantes. Y una de ellas es que hay que decirle adiós a la Estación Espacial Internacional, ya que ésta ha cumplido su cometido. La NASA invertirá unos $400 millones, pero ya ha anunciado que se abrirá una licitación para la nueva construcción de la Estación Espacial Internacional, a las cuales ya más de 12 empresas aeroespaciales estarían participando. Señores, esta estación espacial ya cumplió su cometido, pues tiene muchos años en el espacio y ya no da para más. Así que, así como esa estación espacial está funcionando, también China anunció que construirá una estación espacial conjuntamente con Rusia, pero además China construirá una estación espacial alrededor de la Luna y ellos serán los dueños de esta estación espacial. Otra noticia interesante es el hallazgo de Perseverance apunta a que existió vida en Marte, pues la recolección ya de algunas rocas están dando el sentido que se estaba buscando en este planeta. Realmente estas rocas serán enviadas a la Tierra más adelante para ser estudiadas profundamente. ¿Cómo llegarán a la Tierra? En otra participación le indicaremos cómo será este proceso para que estas rocas lleguen a la Tierra y sean investigadas profundamente. Otra noticia que tenemos es que el encargado de tecnología de Facebook acaba de renunciar para dedicarse a su familia y asuntos personales. Pues esta persona debe tener muchísima propuesta, ya que ser encargado de tecnología de una empresa como Facebook es algo sumamente importante. Otra noticia que tenemos es que Telegram ha realizado algunas actualizaciones en su aplicación y una de ellas es el streaming en vivo, pero la más relevante es que usted podrá ver dentro de un grupo quién vio su mensaje. Realmente es interesante porque cuando mandamos cualquier información a un grupo,
simplemente se queda ahí, pero ya podremos ver quiénes del grupo vieron el mensaje que hemos enviado. Por otro lado, Indotel acaba de anunciar que va a modificar el reglamento de la reventa de Internet, pues la Asociación de Empresas de Internet como Win Telecom, como Artice, Claro y otras empresas han denunciado que algunas personas solicitan contratos de 100 megas a 300 megas y luego revenden este servicio en porciones menores, utilizando aparatos de menor calidad y sin contar con una licencia pertinente. Realmente este tema se ha convertido en una controversia, ya que la empresa entiende que la calidad de su servicio se está vendiendo de una manera muy limitada, pues hay algunas personas que sin permiso, sin licencia, están revendiendo el servicio de Internet a la población. Señores, también tenemos algunas noticias virales de la semana y entre ellas está el remix de alta gama que fue la colaboración de la semana entre Rochi RD y Ozuna, lo cual ha contraído en una controversia, ya que Rochi RD dice que yo soy Duarte y tú no llegas ni a Luperón. Mucha gente han estado criticando esta frase, ya que entiende que se está denigrando a Luperón en esta canción. Otra noticia viral de la semana es la participación de Toquicha y Rosalía en los premios Billboard. Señores, increíble, esta dominicana recientemente grabada esta canción con Rosalía ya está en los premios Billboard. Increíble, pero cierto, la música urbana dominicana está llegando bastante lejos, está llegando a nivel mundial y no obstante, recientemente se hizo viral que Adele, esa artista norteamericana, en un video que circuló en todas las redes sociales, estuvo bailando dembow con un DJ de La Vega que estuvo amenizando una boda de la alta clase. Realmente es importante lo que está pasando con la música urbana a nivel internacional. Otra noticia que está en el tapete es el proyecto de ley que se pretende aprobar para eliminar la bebida alcohólica en las vías públicas. Señores, hasta aquí por el día de hoy. Hasta la próxima semana. Bueno, señoras y señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol, a través de nuestra plataforma de Facebook, a través de losdefensores.net y también para todo Estados Unidos a través de TV Hispanic. Ya usted sabe, haga bien, no mire a quién, póngase la mascarilla, lávese las manos y si no se ha vacunado, acuda y vacúnese, que ya esas vacunas están ahí y hay que usarlas. Así mismo es. Bye, bye.